Y en este día vamos a tener una segunda predicación sobre la relación entre padres e hijos. Ya vimos en una ocasión previa, aquí en Colosenses, el capítulo 3, el versículo 20, que decía: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, en aquella predicación nos estuvimos enfocando en la obediencia de los hijos hacia los padres. Pero hoy nos toca la otra parte, y es la responsabilidad que tienen los padres para con sus hijos. Y esto nos lo dice el versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y solamente vamos a pensar en este versículo, en esta mañana, en esta responsabilidad, en esta tarea tan importante que tenemos los padres de no desesperar, de no hacer frustrar a nuestros hijos de una manera no piadosa. Es decir, nosotros los papás tendemos, y es frecuente, que critiquemos a nuestros hijos, que tratemos a nuestros hijos de tal manera que Dios no se agrade de ello, porque lo hacemos de una manera pecaminosa. Y eso es algo bastante frecuente, hermanos. Es un tema muy actual, muy relevante para nosotros y muy necesario. Quizá no se hable mucho de esto, ¿verdad?, de manera muy frecuente, pero está al orden del día. Yo diría que frecuentemente los papás tratamos a nuestros hijos de una manera que no es justa según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los padres pues somos pecadores, ¿no? Entonces esto es bastante importante, porque no solo son los hijos que fallan en obedecer, también somos los padres que fallamos en cómo tratamos a nuestros hijos. En conclusión, todos necesitamos el Evangelio, ¿cierto? Todos necesitamos darnos cuenta que somos desobedientes al fin y al cabo, porque los papás no somos mejores que los hijos. Y esto también nos debe llevar a la humildad. Y creo que una de las claves en la educación de los hijos es que hemos de ser padres, voy a decir algo no frecuente, pero evangélicos. Hemos de ser padres evangélicos. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy usando la palabra evangélico en su sentido cultural o social, ni siquiera religioso. Lo estoy usando en el sentido más teológico posible. Es decir, hemos de ser papás que eduquen a sus hijos en el Evangelio, que disciplinemos a nuestros hijos en el Evangelio. Esto quiere decir que no solamente le hemos de dar ley, les hemos de dar gracia. No solamente mandamientos, sino que hemos de entender que parte de la educación que hemos de darles es que ellos no van a ser capaces de obedecer. Si nosotros no logramos obedecer como papás, ¿verdad?, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos obedezcan? Entonces, aquí se funden dos cosas, ¿no? Por una parte, hemos de instar a nuestros hijos a la obediencia. Claro que sí. La Biblia y Dios hace eso con nosotros. Nos insta a la obediencia, nos exhorta a la obediencia. Y hemos de predicarles la ley. Tenéis que hacer esto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la verdadera predicación evangélica no solamente nos habla de mandatos,
Porque si solamente damos mandatos, lo único que vamos a esperar es que nos vamos a frustrar, ¿verdad? Cuando Dios obra con nosotros, cuando Dios trata con nosotros, no solo nos da mandamientos. ¿Qué sería de nosotros si solamente tuviésemos mandamientos de parte de Dios? Pues seríamos un fracaso, porque no somos capaces de obedecerlos, aun cuando tenemos la responsabilidad y el trabajo de obedecer. Y de eso se trata la santificación. Pero el fondo del asunto es que ninguno de nosotros va a ser capaz de obedecer a Dios como Dios quiere. Pero para eso tenemos al Señor Jesucristo, ¿no? Que obedeció toda la ley por nosotros. Para eso tenemos un Salvador. Entonces, nuestros hijos necesitan escuchar la ley, pero sobre todo necesitan abrazar a Cristo. Y nosotros, como familia, hemos de ir juntos en esa idea, ¿no? Hemos de educar a nuestros hijos en el Evangelio. Entonces, la responsabilidad de los padres de no exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a empezar con esta palabra, padres. Hay un par de detalles aquí acerca de esta palabra cuando el apóstol se dirige a los padres. Lo primero que vemos es un detalle que apunté de un predicador de Bilbao, Tony Ochoa, Semilla de Mostaza en Bilbao. Es una bonita iglesia, os animamos a escucharle. Tony Ochoa, podéis encontrarle por internet. Y él, en un fragmento que tiene acerca de este versículo, dice con razón que esta palabra padres en el griego original se está refiriendo al varón, al padre. Es decir, que cuando dice aquí padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, literalmente esa palabra se refiere al hombre de la casa, al hombre de la familia. Es llamativo porque la palabra griega que se utiliza para padres en el versículo 21 no es la misma palabra griega que se utiliza en el versículo 20. En el versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Veis? Versículo 20 se usa la palabra padres y en el versículo 21 también se utiliza la palabra padres. Pero en el versículo 20 esos padres es el término griego que quiere decir los papás, tanto el hombre como la mujer. Pero curiosamente en el 21 la expresión padres solo se está refiriendo al varón. Bueno, ¿qué hemos de decir sobre esto? Evidentemente, lo primero que hemos de decir es que esto no significa que lo que dice el versículo 21 sea solamente para los hombres, ¿no? También es para las mamás. Ahí están las mamás también. Es evidente que son mandatos tanto para el hombre como para la mujer. Pero dicho eso, el hecho de que se esté utilizando la palabra del padre como varón nos apunta a una realidad, y es que el varón es la cabeza del hogar. El varón es la cabeza del hogar, y yo creo que esta palabra, sin darle mayor protagonismo, porque como digo, la enseñanza es aplicable también a la esposa, pero esto nos habla de un aspecto muy importante, y es que si alguien tiene la responsabilidad de gobernar su casa, es el hombre en el hogar. Y los varones
tendemos a fallar en esto, porque delegamos la disciplina de nuestros hijos en manos de nuestras mujeres. Varones, disculpadme, pero somos bastante desastrosos. Hay que decirlo. Puede que haya alguna excepción, pero tenemos que mejorar. Hemos de asumir nuestro liderazgo en casa. Hemos de asumir la disciplina y la educación de nuestros hijos. Y fallamos en este deber de responsabilizarnos. ¿Hemos escuchado bien? Estoy mirando a los papás. Esto no es muy importante, hermanos. Los varones no podemos ser comodones. No, dejamos las cosas en manos de nuestra esposa y evidentemente nuestra mujer ha de participar en la educación de nuestros hijos, pero somos nosotros, los hombres, que hemos sido llamados a gobernar bien nuestra casa. ¿Lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hemos de dar un paso adelante. Hemos de atender a la palabra de Dios. Hemos de liderar a nuestro hogar. Que Dios nos ayude. Y otro detalle también que hemos de tener en cuenta, que creo que es bastante importante, es que, como decía también el hermano Tony Ochoa, el varón, por naturaleza, nosotros solemos ser más bruscos. Solemos ser más impulsivos, quizá, y por nuestra propia naturaleza podemos reaccionar de una manera más agresiva. En cambio, la mujer, por su propia naturaleza, suele ser más amorosa y más paciente con los hijos. Creo que esto tiene verdad, porque muchas veces los papás varones perdemos los papeles de una manera más rápida, ¿no? Cuando se incendia la casa, hay un lloro por aquí, un grito por acá. ¿Qué hacemos los maridos? Saltamos y gritamos y decimos: soy el padre y callaos todos, ¿no? Reaccionamos mal, porque en parte está en nuestra naturaleza esa agresividad. O podemos perder los nervios y coger a nuestro hijo y maltratarlo, disciplinarlo de manera excesiva, incluso físicamente. Ojo, pienso que la postura cristiana bíblica nos permite, y de hecho es necesario, la corrección física en determinadas edades, porque creo que Dios ha puesto esa vara para nosotros en circunstancias que son necesarias, ¿no? Yo soy un defensor, y creo que los creyentes debemos defender la disciplina, incluso física, evidentemente de una manera medida, comedida, y solamente en casos excepcionales, especialmente cuando son bien chiquitos, ¿no? Y lo que estamos hablando es de la palmada de toda la vida en el culete, ¿no? No estamos hablando aquí de pegar en la cara, ni maltratar, nada de eso, lejos esté de nosotros. Pero dicho eso, la disciplina física y además impregnada de amor y de misericordia tiene su lugar, porque a determinadas edades, como ya hemos dicho muchas veces, los niños tienen las orejas en otro sitio. Entonces
atienden cuando ven ese tipo de autoridad aplicada físicamente. Pero lo dejamos ahí. Entonces, creo que debemos utilizar ese recurso con sabiduría, con mucho amor, de manera muy medida, por supuesto. Pero dicho eso, los papás, especialmente los varones, se nos puede ir la mano si perdemos los nervios. Entonces, hemos de tener cuidado con nuestros arranques de ira, especialmente los hombres, porque nuestra propia naturaleza nos puede impulsar a eso. Y quizá ese puede que fuese uno de los motivos por el cual se utiliza la palabra padre en formato varón, por su responsabilidad, especialmente en el hogar. Pero como hemos dicho, esto no excluye ni mucho menos a las mujeres, porque es evidente que la crianza de los niños le toca a los dos. También hemos de hacer un apunte antes de entrar más profundamente en el versículo. Bueno, lo primero que hemos hecho es hablar de esa palabra, ¿no? Padres. Y hemos dicho que es una palabra que literalmente se refiere al hombre. Y ahora lo que vamos a decir es que este versículo 21, cuando habla de padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, está hablando en un contexto de obediencia. Este versículo 21 está tratando de la obediencia en el hogar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque está unido al versículo 20, ¿no? Está bastante claro que el 20 y el 21 están relacionados. Y el 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, el significado del versículo 21 hay que entenderlo a la luz del versículo 20. Es un contexto de obediencia, ¿verdad? Y esto, ¿por qué es importante? Pues porque el versículo 21 no hay que interpretarlo así sin más, sino que hay que verlo con las lentes de la obediencia y la disciplina en el hogar. Dicho de otra manera, cuando vemos aquí la frase no exasperéis a vuestros hijos, tiene que ver con la disciplina en casa, con cómo corregimos a nuestros hijos, con cómo les hablamos cuando ellos desobedecen. ¿Veis? Este es el contexto que estamos viendo aquí. Y dicho esto, pues hay que evitar dos extremos, ¿no? Cuando hablamos de la disciplina de los hijos, cómo hemos de tratarles, hay dos extremos que hay que evitar. Y esto nos da un marco para nuestra labor. El primer extremo que hay que evitar es no disciplinarles, ¿no? Algunos podrían decir, bueno, como este versículo nos está diciendo no exasperéis, o sea, no desesperéis, no frustréis a vuestros hijos para que no se desalienten, alguien podría llevar esto al extremo y decir, mira, ¿sabes qué? No tenemos que hacer nada con ellos, hay que dejarles que hagan su vida, que hagan lo que quieran, aquí no hay que dar órdenes y ya el Señor hará. Eso no es así. Eso sería un extremo que hemos de evitar. En el hogar ha de haber disciplina. Pero el otro extremo es una disciplina que no es según la voluntad de Dios. Y ese tipo de disciplina es la que se tiene en mente en el versículo de hoy. Es esa disciplina que frustra al hijo. Es un tipo de disciplina no piadosa
que desanima al hijo. Y esto es el tema. Entonces tenemos dos extremos: no disciplinar en absoluto, y eso no es la voluntad de Dios, y tenemos el otro extremo, que es disciplinar con demasiada dureza, disciplinar con demasiada insistencia, que también puede ser un error, ¿verdad? Cuando no dejamos a nuestro hijo tranquilo, simplemente lo estamos machacando y machacando y machacando y machacando. Eso sería parte de esa disciplina no piadosa. Y entonces hay un tipo de disciplina que no es según la voluntad de Dios, y es cuando ésta puede ser demasiado dura, demasiado insistente o directamente pecaminosa, ¿no? Bien, entonces, tras decir esto, pasemos a esta frase tan importante. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué significa exasperar? Exasperar significa provocar gran irritación, provocar un gran enfado. Significa tratar a alguien de tal manera que esa persona reacciona con irritación, con frustración, con ira. Imagino que nos ocurre a ti y a mí, ¿no? Puedes visualizar alguna situación en la cual alguien a tu alrededor te habla de tal manera que te exaspera. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de esa palabra mágica que tu mamá te dice y te hierve la sangre? Sí. Porque las mamás saben qué palabras utilizar para que eso ocurra. Y mamás, arrepentíos de eso. Porque lo que hoy estamos hablando tiene que ver con eso. Mamás y papás. Esa frase brillante que todos tenemos para hacer que la otra persona salte, que sabemos que es una bomba, ¿no? Lo hacemos para herir. Digo yo, no sé si a vosotros pasa, igual no, pero pienso que dentro de nuestro pecado todos tenemos ese tipo de frases que soltamos en la discusión para dañar al otro, sabemos que a esa persona eso le va a sentar mal, sabemos que le va a herir, sabemos que le va a hacer, le va a exasperar. Pues debería desaparecer ese tipo de palabras de nuestro diccionario a partir de hoy, hermanos. Hay que decir no a ese uso de la lengua. Y no son bromas, no son tonterías. Esto tiene que ver con nuestra santificación. Dios se lo toma en serio. El mundo no se lo toma en serio. En el mundo la gente dentro de las familias, no todas, lógicamente, también la gracia común guarda a los hogares, y sabemos que hay, por supuesto, familias ejemplares no creyentes. Pero dicho eso, que de hecho nos dan lecciones, ¿no?, de cómo debería convivirse en un hogar. Pero dicho eso, también hay familias en las que se hablan de unas maneras que ponen los pelos de punta. Ojalá que en nuestros hogares cristianos eso no suceda.
que podamos tratarnos con respeto y con amor. Entonces, exasperar es provocar gran irritación o enfado, provocar a ira. Hemos de decir que no es el único lugar donde encontramos este énfasis. Efesios 6:4 también nos habla de esto, lo cual nos dice que es importante, ¿no? Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Veis? Al menos 2 veces vemos la misma idea. Esto significa que el tema de hoy es bastante importante. No hemos de irritar a nuestros hijos cuando les hablamos, cuando les disciplinamos. Dicho esto, vamos a pasar a la parte práctica. ¿De qué forma podemos exasperar a nuestros hijos? ¿De qué forma podemos provocar a ira a nuestros hijos? Pues la lista es bien larga, si somos honestos, pero yo solo quiero mencionar algunos ejemplos. Bien, la primera manera en cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos es tratándoles con ira no piadosa, con una ira no piadosa. Fijaos lo que nos dice Santiago. Santiago capítulo 1, del 19 al 20. Dice Santiago 1, del 19 al 20: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, y eso es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto significa que si nosotros tenemos un arranque de enfado y cogemos a nuestro hijo y le hablamos de una manera que no es según la voluntad de Dios, si lo maltratamos, si le levantamos la voz con enfado, hay muchas posibilidades de que lo estemos haciendo en nuestra propia carne, por nuestro propio impulso, porque la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Piensa sobre eso. Piensa sobre esto. Cuando tú te veas impulsado a actuar con contundencia, cuenta hasta 10 y recuerda estas palabras: la ira de los hombres no obra la justicia de Dios. Esto no quiere decir que no podamos y debamos airarnos. La palabra nos dice: airaos, pero no pequéis. El propio Señor Jesucristo se airó, ¿verdad? Pero lógicamente Él tiene un santo enojo. Se airó según la voluntad de Dios. La ira misma es un atributo de Dios. Nuestro Dios es un Dios airado con el pecado y con los pecadores. Entonces, no estamos diciendo en ningún momento que la ira sea algo malo. Pero la ira carnal, que es solamente un impulso de nuestra rabia, eso puede ser muy dañino y muy malo.
Por eso, esta es la primera manera en cómo podemos hijos y desanimarles cuando les tratamos con una ira injusta, una ira carnal. Eso sucede muchas veces cuando no estamos bien con Dios. Cuando el Espíritu de Dios no está reinando en nuestra vida, somos más propensos a saltar con rabia carnal, ¿no? La segunda manera en que podemos exasperar a nuestros hijos, pues criticarles, recriminarles todo el tiempo, ¿no? Y en esto somos bastante dados a acusarles todo el tiempo y cada día ese tipo de conversación en el que le decimos es que no sirves, mira otra vez lo mismo y no tienes remedio, y este tipo de cosas, ¿no? ¿Utilizamos nosotros los cristianos ese tipo de lenguaje? Le decimos a nuestros hijos, es que eres un desastre, es que ya estamos otra vez igual, es que no aprendes, es que no escuchas. Bueno, todo ello puede ser cierto, la verdad, y de hecho es cierto, pero los papás, si Dios nos mira a nosotros los papás, diría lo mismo de nosotros, ¿no? Es que no escuchamos, es que no obedecemos, es que somos un desastre. Pero no es la manera. Dios nos trata con mucha paciencia y así es como nosotros debemos tratar a nuestros hijos, con mucha paciencia. Por cierto, hermanos, hoy estamos hablando de padres e hijos, pero creo que la mayoría de cosas que estamos viendo aquí son perfectamente aplicables en las relaciones interpersonales en nuestro hogar. Todas las cosas que estamos diciendo son aplicables entre el hombre y la mujer, ¿o no? Yo pienso que sí. Porque los varones, los maridos, también podemos tratar a nuestra esposa con una ira carnal desmedida, ¿verdad? Y también podemos criticarlas y recriminarlas todo el tiempo. Hay hogares que son un infierno, en los que el maltrato psicológico del hombre hacia la mujer, especialmente, también ocurre y puede ocurrir de la mujer al hombre, ¿vale? Pero es que es el pan de cada día. Y se vive en un hogar así todos los días. Y como si no pasara nada. Eso es lo que se ve en el mundo. Quiera Dios que no sea nuestro caso. Que en nuestro hogar nos tratemos con consideración, con amor, con ternura. Podría parecer impensable, ¿no? Que un hombre que venga aquí todos los domingos en casa maltrate a su familia, no con golpes físicos, que eso ya sería el colmo, pero sí con palabras, con desprecio, sin respeto, sin amor. Y lo triste es que ocurre. Incluso en pastores que maltratan a sus mujeres y a sus hijos hablándoles de una manera que no es según la voluntad de Dios. ¿Qué hemos de hacer? Arrepentimiento. Arrepentimiento.
Si Dios te está hablando hoy, deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Entonces, no podemos criticar a nuestros hijos constantemente sin darles ánimos. Porque ¿qué va a ocurrir? Pues nos van a odiar. Nos van a odiar. Vaya padre que tengo, que lo único que hace es darme. Nos van a odiar. ¿Y qué va a ocurrir? Los vamos a perder. Van a estar deseando irse de casa. Y ya la iglesia, vamos, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Para ser así. Así son los cristianos. Ese es un matiz muy importante, hermanos, cuando dice aquí, para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Uno de los grandes problemas de tratar a nuestros hijos mal es que podemos desalentarles de seguir al Señor. ¿Verdad? Si ellos reciben un trato que no refleja el Evangelio, ellos no van a querer saber nada de la iglesia, ni van a querer saber nada de Dios. Para unos padres cristianos así, mejor no voy a la iglesia, ¿no? Entonces, ese desaliento es una cuestión seria, porque podemos estar alejándoles, podemos estar siendo piedra de tropiezo para ellos. Por eso es muy importante atender a lo de hoy. Entonces, tratar con ira no piadosa, criticarles continuamente. Y una tercera cosa, tengo 5, pero esta es la tercera: exigirles lo que ni siquiera nosotros hacemos. Exigirles lo que ni siquiera nosotros mismos hacemos. Primero de todo, eso es hipocresía, ¿no? Cuando un padre le dice al niño, lee la Biblia, y ni siquiera la leo yo. ¿Cómo esperamos que nuestros hijos lean la Biblia si nosotros la tenemos en el cajón toda la semana? Está mal, es un mal ejemplo, no hay credibilidad. Los hijos van a estar confundidos. Y dicen, pero papá, ¿cómo me dices tú que yo lea la Biblia si tú ni siquiera la coges? No podemos ser hipócritas, ¿verdad? No podemos esperar cosas de los hijos que ni siquiera nosotros practicamos. También no podemos exigirles a ellos algo que ni siquiera nosotros podemos hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que nos hemos de dar cuenta que de la misma forma que a ellos les cuesta obedecer, a nosotros como padres nos cuesta obedecer a Dios, ¿no? Entonces, si nosotros mismos con 30 años de experiencia en el Evangelio seguimos siendo sistemáticamente desobedientes a Dios, conscientemente desobedientes a Dios, porque es lo que hacemos. Nosotros los papás desobedecemos a Dios incluso con rebeldía declarada. Sabemos lo que está bien y no lo hacemos. Si nosotros mismos hacemos eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos obedezcan de una manera perfecta? Es impensable, ¿cierto?
Entonces, de esto nos habla Romanos 2, ¿no? Romanos 2:1 nos recuerda esto: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Cierto? ¿Y cuántas veces nosotros hemos criticado a nuestro hijo o hemos criticado a nuestra esposa? Y haz un experimento. En ese momento que saques el látigo, piensa, ¿hago yo lo mismo? Y va a ser que sí. Fíjate tú. Va a ser que sí. Haz el experimento. La próxima vez que vayas con todo el peso de tu ira a criticar a alguien más, piensa dentro de ti, yo hago lo mismo. Y si es que sí, pues ya no emplees tanta ira la próxima vez. Hazlo con humildad. Corrige con más humildad. Qué necesario es esto, ¿no, hermanos? Entonces no podemos exigir a nuestros hijos lo que nosotros no somos capaces de hacer. Dicho esto, hemos de seguir exigiéndoles todo lo que Dios manda, ¿no? Lo que estamos viendo no es que nadie se vaya de aquí con la idea de que hemos de bajar los estándares de obediencia. No estamos diciendo que debamos dejar de exigir lo que Dios exige. No estamos diciendo eso. Lo único que estamos diciendo es que hemos de exigir esas cosas con gracia y con misericordia y con amor y con paciencia, sabiendo que la única manera que todos tenemos de poder obedecer es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y orar por nuestros hijos, que el Espíritu Santo de Dios primeramente les convierta y en segundo lugar que les santifique a la obediencia, del mismo modo que nosotros necesitamos crecer en obediencia a través del Espíritu Santo, ¿no? Exigirle lo que nosotros no somos capaces de hacer, pues no tiene mucho sentido. Un par de cositas más. No debemos olvidarnos que nosotros éramos iguales que ellos, ¿no? Nosotros éramos iguales que ellos. Hemos de entender la infancia también. Y cuando criticamos a nuestros hijos o les llamamos la atención o les disciplinamos, recordemos cómo éramos nosotros cuando teníamos su edad. A lo mejor éramos bastante peores, ¿no? Y esto es importante, ¿no? También mencionar muy rápidamente que los niños pues todavía no están desarrollados del todo, por lo tanto cometen errores propios de la edad, son niños al fin y al cabo. A veces les tratamos como si fueran adultos, cuando en realidad son niños. Entonces no olvidemos que nosotros éramos igual que ellos. Y vamos a acabar con lo que todos necesitamos, y es el Evangelio. No solamente demos ley en casa, no solamente dispensemos ley en casa, prediquemos el Evangelio a nuestros hijos, ¿verdad? Y yo sé que muchos de nosotros
vemos la importancia de esto, de lo que hemos hablado hoy. Somos conscientes de que la ley de por sí no va a dar grandes resultados, ¿cierto? Pero lo olvidamos. Entonces, creo que nuestra tendencia natural en el hogar es olvidarnos de la gracia de Dios. Y por nosotros mismos tendemos a insistir en la ley. Mi hijo es desobediente o mi hija es desobediente. No lo digo no lo estoy afirmando. Estoy poniendo un supuesto general, ¿vale? Si tú dices, mi hijo es desobediente o mi hija es desobediente, ¿cuál es tu solución para eso? ¿Qué te viene a la mente? Bueno, hay que enseñarles más ley, ¿no? Vamos a coger la Biblia, los 10 mandamientos, vamos a ir a los versículos, porque lo que necesitan es más ley, más ley, más ley, más ley. Necesitan estudios bíblicos, necesitan más escuela dominical, necesitan más órdenes, necesitan más devocionales. Y de verdad que todas esas cosas son necesarias. Si no las hay en casa, son necesarias. Pero hermanos, lo que necesitamos y lo que necesitan nuestros hijos es tener sus pecados perdonados. Eso es lo que necesitan. Necesitan comprender que nunca van a poder obedecer como Dios lo exige. Necesitan entender que es imposible agradar a un Dios perfecto y santo de una manera completa. Necesitan entender que solamente Jesucristo fue el Hijo perfecto, que cumplió de principio a fin toda la ley, y que nuestra única esperanza, tanto de nuestros hijos como nuestra, es apropiarnos de esa obediencia regalada a nosotros, si creemos en Él. Esto es lo que nos enseña el Evangelio, ¿no? Que si creemos en Jesucristo, si lo abrazamos como nuestro Salvador, si depositamos nuestra fe en Él, toda su obediencia es imputada a nosotros y Él nos viste de ropas blancas delante de Dios. Y esta es nuestra única esperanza. Esto es el Evangelio del Señor Jesucristo. Así entraremos al cielo. No vamos a entrar por nuestras obras, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, por eso necesitamos un hogar evangélico de verdad. ¿Entendéis lo de evangélico? No me estoy refiriendo a evangélico de boquilla, ni evangélico de cultura. Me estoy refiriendo a que el Evangelio brille en nuestro hogar. De saber que del primero al último de la casa, del más pequeño al mayor del hogar, al más anciano, todos necesitamos a Cristo. Necesitamos que nuestros pecados sean lavados. Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Necesitamos convertirnos. Él es nuestra única esperanza. Hemos de enfocar hacia ahí la disciplina de nuestros hijos. Una disciplina centrada en la gracia de Dios. Para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Si en esta iglesia predicásemos solamente la ley, ¿verdad? ¿Qué nos ocurriría? Nos iríamos desalentados, ¿no?
Venga, hermanos, orad más, leed más, obedeced más. Todo eso es cierto. Hay que leer mucho, hay que obedecer más, todo lo que podamos. Pero todo eso es frustrante cuando se queda en eso, ¿no? Cuando la persona se va de este local simplemente escuchando que lo único que le queda es esforzarse más. Qué triste, ¿no? Qué frustrante, ¿no? Yo diría que es desesperante. Pero hay un Salvador. Hay alguien que lo ha hecho todo por nosotros. Hay alguien que ha cumplido todos los mandamientos de la ley. Y lo único que hemos de hacer es arrepentirnos, creer en Él y esforzarnos en una vida de obediencia, pero no para ganarnos el cielo, simplemente para agradarle y agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Eso sí que nos impulsa a la obediencia, ¿verdad? Una obediencia impulsada por la gratitud. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, y que nuestros hijos puedan ser educados y disciplinados de una manera piadosa, centrados en el Evangelio, centrados en la gracia, para que no se desanimen. Amén. Amén.